La Biblia habla todo el tiempo de un gran conflicto espiritual en el cual todos estamos involucrados. Y la obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente al sábado, es un punto crucial en este conflicto. El sábado es un monumento dejado por Dios para que los seres humanos reflexionen sobre un Creador amoroso, que está siempre cerca y es el único digno de adoración. En el tiempo del fin, la oposición del enemigo de Dios será intensificada para que el sábado no se considere más un día sagrado, y sí, el domingo. Gradualmente, a lo largo de los últimos siglos, el domingo ha sido presentado en el mundo religioso, especialmente el cristiano, como un día especial para observar. Las profecías de Apocalipsis y de Daniel enseñan que en breve la intención de poderes de gran influencia del escenario geopolítico y religioso mundial será aprobar leyes dominicales. Este decreto de alcance global será el fruto de una alianza entre fuerzas religiosas lideradas por el Vaticano y fuerzas políticas, teniendo en Estados Unidos, antiguo país defensor de la libertad de expresión, su principal exponente. Será una repetición de la unión entre Iglesia y Estado, como hubo en el pasado. A pesar de eso, el sábado bíblico será guardado por un grupo remanente, formado por las personas que permanecen fieles a lo que la Biblia siempre enseñó. Esa determinación pondrá en evidencia el gran conflicto en proporciones aún no vistas en el mundo, pero esas leyes no callarán a los guardadores de los mandamientos. Para nosotros ver el decreto de muerte, necesitamos entender algo. Necesitamos entender el tiempo de la tribulación. Y como lo habíamos dicho antes, el tiempo de la tribulación empieza con el pequeño tiempo de angustia. En Mateo capítulo 24:9 habla de ese pequeño tiempo de angustia, o donde empieza o se inicia el tiempo de angustia. Y dice, y entonces en Mateo 24:9, que lo tocamos un poco en la introducción, dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en Mateo 24:15 y 16, entonces habla de la señal para salir de las ciudades, que es el inicio de la gran tribulación. Dice Mateo 24:15 y 16, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y en Mateo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Si ven, aquí ya es la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que quiero explicar es esto, hermanos. Escuchen. Para poder nosotros llegar al decreto de muerte, tenemos que entender algo. Y es que la tribulación tiene 12 etapas. Y lo vamos a ver en diferentes pasajes bíblicos, y aún lo vamos a ver en historias bíblicas que ilustran lo que va a suceder, ahora, en el tiempo del fin, y que sucedió en el pasado. Las 2 etapas de la tribulación es la etapa, como dijimos al principio, la primera etapa, que es la etapa donde se promulga la ley dominical, que nosotros sabemos que el inicio de la tribulación es por la promulgación de una ley dominical, pero esa ley dominical solamente, esa es la primera etapa, nomás solamente se promulga como ley, pero esa ley va a durar por un tiempo, y esa es la pequeña tribulación, esa es la que va a traer pequeña tribulación. Pero al ver los gobiernos que hay un grupo de personas que no atiende a esas leyes, entonces se va a endurecer más las leyes, y entonces se va a decretar una muerte, o sea, se va a decretar que haya muerte para los que no obedezcan esa ley. Y esa es la segunda etapa. Vamos a ver en la historia que sucedió lo mismo. Al principio una ley, y luego esa ley se pone más fuerte aún al punto de que se decreta muerte para los que no cumplan con eso. Vamos a ver otro texto que dice en Apocalipsis, por ejemplo, lo que leímos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. En Apocalipsis capítulo 13 habla de las 2 bestias, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Nosotros ya hemos aprendido que la bestia que sale del mar, que tiene las mismas características de Daniel capítulo 7, representa el poder papal. Y la bestia que sale de la tierra, que está en el versículo, alrededor del versículo 13 o 15, habla de la que sale de la tierra, que representa a los Estados Unidos. Entonces, aquí en el versículo 12 dice, o sea, la segunda bestia
ejerce toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí está hablando de la bestia que sale del mar, que representa al poder papal en este tiempo. ¿Por qué en este tiempo? Porque su herida mortal fue sanada. Es sanada, la herida mortal es cuando se le da el poder. ¿Quién le da el poder a la primera bestia? El poder civil. O sea, Estados Unidos le da su poder a la primera bestia. Por eso dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que todos los morales de la tierra, por medio de leyes, la adoren, y que a la que su herida mortal fue sanada. Y sigue diciendo en el versículo 14, escuchen, porque aquí está lo que les quería decir de las 2 etapas de la tribulación. Dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí hay algo importante. La primera etapa es que ese poder civil hace una imagen de la bestia, o sea, de la primera bestia, del poder papal, hace una imagen. Lo primero que se hace es crear una imagen. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando el Estado se une con la iglesia, que es lo que va a suceder y lo que está empezando a suceder, porque estamos viendo cómo ahora el papado tiene mucho poder político, gubernamental, y los países, los presidentes y los gobernantes están apoyando las decisiones del papado. Entonces dice que este poder civil se va a unir nuevamente, o sea, el Estado se va a unir nuevamente con la iglesia, y en ese momento es que se va a formar la imagen. La imagen se forma con la unión del Estado y la iglesia, que fue lo mismo que sucedió en el pasado. En el pasado estaba unido el Estado con la iglesia, y por eso es que el Estado, que era el que tenía el poder legal, hacía que la gente, por medio de leyes, o los obligaban a que cumpliesen los requisitos de la iglesia. Entonces, esa es la primera etapa. La primera etapa es la imagen que se crea. ¿Para qué? Para que todos la adoren. Ahora, ¿cuál es la segunda etapa? Y dice en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta es la segunda etapa. La segunda etapa es cuando ya después de que se ha formado la imagen, que dice que deben adorarla, pero luego hay un grupo de personas que no adoran esa imagen, que no se quieren arrodillar ante ella. Entonces ahora viene la segunda parte, que es infundir aliento a esa imagen, o sea, las leyes que se crearon se ponen más severas, y entonces se da un decreto para dar muerte a los que no la adoran. Esa es entonces las etapas que necesitamos entender para poder comprender realmente lo que va a suceder y lo que ha sucedido en el pasado. Ahorita vamos a ver las ilustraciones de las historias bíblicas que nos muestran lo mismo que sucedió en el pasado, es lo mismo que va a suceder ahorita en el presente. Ahora escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de esto, que es muy claro, que es lo que les acabo de explicar. Escuchen. En el Conflicto de los Siglos, página 565, dice así: la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. ¿Ok? ¿Queda claro? Ahí está. Sigue diciendo en la página 565. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Una cosa que tenemos que aclarar aquí es que cuando habla de Estados Unidos, se está refiriendo más que todo a un país como Estados Unidos que es protestante.
O sea que sus raíces vienen del protestantismo, porque recordemos que Estados Unidos se creó de los hermanos y de los mártires, de los que huyeron de Europa perseguidos por la Inquisición. Y ellos llegaron a esta tierra y aquí entonces formaron esta nación poderosa, que se creó poderosa, la formaron basados en toda la experiencia que ellos tuvieron. Y entonces por eso es un país protestante. Por eso, en cierta manera, el protestantismo de este país es el que va a apostatar y se va a unir a la iglesia papal, y entonces utilizará ese poder protestante, o sea, como cristiano, al unirse para convencer al Estado, a los gobernantes, de que esa debe ser la forma como se debe gobernar para controlar a las personas y poderlas entonces poder cumplir con los requisitos que va a tener el poder papal. Vamos a ver algunas ilustraciones en la Biblia o historias de la Biblia que nos enseñan esto que les acabo de explicar, que nos explican claramente que en esas historias podemos ver que sucedió lo mismo que lo que va a suceder ahora en el tiempo cuando se presente la tribulación o la gran tribulación. Y tienen las dos etapas. Entonces miren, vamos a ver Esther, en Esther capítulo 3, versículo 13, vamos a ver la historia de solamente el capítulo 3, cuando Mardoqueo no quiso arrodillarse ante Amán. Los otros siervos, los que veían a Mardoqueo, que no se arrodillaban o no le daban pleitesía a Amán, le fueron donde Amán y le dijeron que él no lo hacía. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que entonces hubo este encuentro entre Amán y Mardoqueo se quedó firme. Dijo que no se arrodillaría ante él. Pero entonces Amán se llenó de ira, y esa es la segunda parte. Si ven, aquí está la primera parte, ya estaba la ley, él no obedeció a esa ley, pero vino la otra parte, que es cuando se llena de ira Amán, y Amán no solamente se llena de ira contra Mardoqueo, pero se llena de ira contra todo el pueblo judío. Y entonces va donde el rey Asuero y le propone y le dice cosas que no son ciertas, pero lo convence de que debe aniquilar a todos los judíos de ese reino, porque dice que están esparcidos por todo lado y que no obedecen las leyes del reino, y entonces hace que se cree un edicto para matarlos. Ahí están las dos fases, ¿ven? Y es lo mismo que va a suceder en el tiempo del fin. Entonces, ¿qué dice? Bueno, Dios, como lo hemos dicho antes, siempre va a proveer. Siempre tiene un plan para proteger a su pueblo fiel, como Amán y como a los judíos que no se arrodillaban y no adoraban a otros dioses. Y entonces, ustedes saben que levantó a Esther, y Esther fue la que ayudó a que el pueblo estuviera seguro, y además se cumplió lo que se va a cumplir ahora, que los verdaderos responsables, como Amán y todos sus familiares, murieron, porque ellos hicieron esta trama contra el pueblo de Dios. Asimismo, al final del tiempo dice el Apocalipsis, dice que los que apoyaron a ese decreto de muerte y apoyaron a Babilonia en el tiempo del fin, dice que se van a volver contra ella y la van a destruir. Vamos a leer un pasaje del Espíritu de Profecía que nos habla acerca de esto respecto al decreto de muerte. Dice en Esther, en el Consejos para la Iglesia, página 609, dice: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos en la época de Esther. Sigue diciendo, dice, el edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Si ven, hermanos, o sea, eso es lo mismo que va a suceder en ese tiempo donde el pueblo de Dios está en el tiempo de angustia y va a estar la ley dominical. Los que no
cumplan con ese requisito van a ser denunciados por otras personas. Es más, dice el espíritu de profecía que aún los mismos de la iglesia, o que fueron de la propia iglesia, o que fueron hermanos de ellos, ellos mismos van a denunciarlos a ellos, conociéndolos, porque como ya saben las doctrinas de la iglesia, porque pertenecieron una vez al pueblo de Dios, y ellos fueron los que fueron sacados en el zarandeo. Entonces ellos se van a venir en contra de los hermanos, y como ya los conocen, dice el espíritu de profecía que ellos van a ser los primeros que van a denunciar a los hermanos que no cumplen con esas leyes. Sigue diciendo: Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Dice, la historia se repite. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, obra ahora a fin de controlar a las iglesias caídas, para que por medio de ellas él pueda condenar y ejecutar sentencia de muerte sobre aquellos que no adoren el sábado idólatra. Ustedes saben cuál es el sábado idólatra, o sea, el domingo, porque se está metiendo en las mentes de las iglesias y de todas las personas que el día de descanso es el domingo, o que el día del Señor es el domingo, o que también tratando de confundir, dicen que el séptimo día que habla la Biblia es el domingo. Pero nosotros estamos muy claros que la Biblia es clara con respecto a que el sábado es el día del Señor y que fue establecido desde el principio. Sigue diciendo, sin embargo, si el pueblo de Dios deposita toda su confianza y su fe en el poder divino, toda estratagema de Satanás será tan ciertamente derrotada en nuestro tiempo como lo fuera en los días de Mardoqueo. Se emitirá un decreto por el cual todo aquel que no haya recibido la marca de la bestia no podrá comprar ni vender, y por el cual finalmente ha de ser condenado a muerte. Hay una cosa interesante, ahorita vamos a hablar acerca de la marca de la bestia. Quiero terminar aquí con esto, dice, sigue diciendo más adelante, dice, pero los santos de Dios no recibirán esta marca. El profeta de Pasmos contempló a aquellos que habían logrado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Mire lo que dice aquí, dice, sobre la bestia y sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Ahorita les voy a explicar algo que es muy interesante acerca de esto. Sigue diciendo, que estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y entonando el cántico de Moisés y del Cordero. Lo que les quiero explicar es esto. En el capítulo, en Apocalipsis, capítulo 13, habla acerca de las marcas que se le van a colocar a las personas que guarden o que sigan las leyes o que adoren a la imagen o a la bestia, ¿cierto? Nosotros siempre hemos escuchado hablar de que la marca de la bestia es el 666, y sí, es la marca de la bestia, el 666 que dice ahí en ese texto de Apocalipsis 13, dice que es el número de su nombre, o sea que es un nombre que tiene la bestia y que se convierte en número. Pero hay algo más que eso, hermanos. La marca de la bestia no solamente es el número de su nombre, o es el 666. Vamos a leer el texto para que ustedes se den cuenta que hay algo más que representa la marca de la bestia. En el versículo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, escuchen lo que dice el versículo 17, que es donde habla acerca de eso. Dice, vamos a leer desde el 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Ok? Muy bien. Ya habíamos hablado acerca de eso. ¿Qué quiere decir la mano derecha y qué quiere decir la frente? Y dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, que hay tres cosas. Y ahora, cuando uno va al original, en algunas, quiero decirles lo siguiente, algunas personas creen
que este texto fue mal traducido y creen que lo que debería decir ahí es lo mismo, o sea, por decir algo, marca y nombre de la bestia y el número de su nombre, que vendría a ser lo mismo como el 666, pero no, cuando se va uno al original, que es el que no se tocó, sino que se descubrió así como se leyó exactamente, dice como dice en este pasaje, dice o, cuando dice o quiere decir que es cualquiera de los tres, cuando dice marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, quiere decir que cualquiera de los tres puede ser la señal para decir que adoró a la imagen o a la bestia. ¿Qué significa esto? Bueno, significa simplemente que hay tres grupos. Marca, los que tienen la marca es un grupo, los que tienen el nombre de la bestia es otro grupo y los que tienen el 666 o el número de su nombre es otro grupo. O sea que hay tres grupos que van a ser marcados se van a ser marcados y que van a adorar a la bestia y a su imagen. Y no quiero hablar mucho acerca de esto porque no era del tema, pero simplemente les quiero decir que los tres grupos tienen que ver con todas las personas, porque esto es universal, todas las personas, diferentes clases que van a seguir y van a creer en lo que este poder o el poder papal va a emitir o a enseñar en ese tiempo. Solamente los que conocen la verdad del Evangelio de Dios en su Biblia, claramente son los únicos que no van a aceptar ninguna clase de obediencia o de adoración a este poder religioso. Muy bien, no les voy a decir ahorita no les voy a decir qué clase de grupos son, pero ese es otro tema más adelante. Vamos a volver para que veamos otra ilustración bíblica que nos muestra lo que sucedió en el pasado y que va a suceder ahora, que se encuentra en Génesis 32. En Génesis encontramos la historia de Esaú y de Jacob y Esaú, y sabemos que Esaú persiguió a Jacob para matarlo, en cierta forma porque Jacob lo engañó, pero cuando Jacob iba huyendo es cuando él siente esa angustia, esa persecución. La primera parte es cuando Esaú persigue a Jacob, pero cuando Jacob se encontraba en ese momento de angustia, se encuentra, el ángel se interpone en medio, dice la Biblia, y entonces Jacob, antes de que el ángel se fuera, se aferró a él en su angustia, y cuando él se dio cuenta después, al final, de que ese era un ángel y que en realidad era Dios o Jesús, porque estudiando, o sea, profundizando un poco acerca de este tema, nos damos cuenta que era el mismo Jesús. Él dice que ve cara a cara a Dios, él peleó con Dios. Entonces esa historia también representa el tiempo de angustia que van a vivir el pueblo de Dios en el tiempo final, y por eso es que se le llama también a la gran tribulación, se le llama el tiempo de angustia de Jacob. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 46, dice: Jacob y Esaú representan dos clases, el primero a los justos y el segundo a los impíos. O sea que Jacob representa a los justos y Esaú a los impíos. Sigue diciendo en Historia de la Redención, página 99, la angustia que Jacob experimentó cuando Esaú marchaba contra él con sus 400 hombres representa la angustia que experimentarán los justos cuando se promulgue el decreto de muerte contra ellos inmediatamente antes de la venida del Señor. Sigue diciendo: cuando los impíos se reúnan a su alrededor se llenarán de angustia, pues al igual que Jacob no podrán ver salvación para sus vidas. Dice: el ángel se puso delante del patriarca y éste se asió de aquél y luchó con él toda la noche. Así también los justos en su momento de prueba y angustia lucharán en oración con Dios como Jacob luchó con el ángel. El patriarca en su angustia oró toda la noche para verse libre de la mano de Esaú. Aquí está representado el pueblo que ora y gime de noche y de día, que hablamos en el sellamiento de Ezequiel capítulo 9.
es la angustia que también vivieron, es la angustia que se vive en el sellamiento. Dice, los justos en su angustia mental clamarán a Dios día y noche para verse libres de la mano de los impíos que los rodearán. Se concede a todos un tiempo de prueba a fin de que se preparen para el día del Señor. Si alguien descuida esa preparación y no presta atención a las fieles advertencias dadas, estarán sin excusa. Historia de la Redención, página 101. Dice, la lucha fervorosa y perseverante de Jacob con el ángel debería ser un ejemplo para los cristianos. Venció porque tuvo determinación y manifestó persistencia. Ese es el ejemplo para nosotros, persistir en la fe, ser perseverantes. Es lo que habla en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La paciencia y la perseverancia de los santos. De eso se trata, y de eso es lo que debe tener el pueblo de Dios en este tiempo difícil. Sigue diciendo, todos los que deseen la bendición de Dios se aferren de sus promesas y sean tan fervientes y perseverantes como Jacob, triunfarán como él lo hizo. Ok, mis hermanos, entonces esa es la ilustración acerca de Jacob. Ahora tenemos la de Daniel capítulo 3, versículos 19 y 20. En Daniel capítulo 3, 19 y 20, nosotros ya conocemos también esta historia, que es una historia que se la contamos mucho a los niños, pero que sabemos que esta historia refleja claramente lo que va a suceder en el tiempo del fin. En el capítulo 19 y 20 dice así, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro como Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Como ustedes recuerdan, estos 3 jóvenes no quisieron adorar a la imagen que construyó Nabucodonosor. Esa fue la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte es cuando se crea la orden o la ley de que todos los reinos y todas las personas de todos los reinos que circundaban a Babilonia tendrían que venir a ese momento y a ese lugar y tendrían que adorar a esa imagen, que era representación del rey Nabucodonosor. Y los únicos que no se arrodillaron fueron los amigos de Daniel. Esa es la primera parte. Ellos fueron puestos a pruebas por esa ley, pero al ver que no se arrodillaron, el rey Nabucodonosor mismo, sabiendo qué tipo de jóvenes eran, que eran jóvenes muy inteligentes, que hacían muy bien su labor, que él los había puesto ahí precisamente por eso, y entonces trató de darles otra oportunidad, diciéndoles, en el momento que ustedes escuchen la música, deben arrodillarse para que no mueran, porque si no van a ser echados en el horno. Entonces allí se les da el ultimátum. Si no lo hacen, van a morir. Entonces ellos no se arrodillan, y entonces lo que sucede cuando dice que se llenó de ira y su rostro se cambió su rostro de la ira que le dio, y los mandó entonces al horno de fuego. Pero igual que como hemos leído en las historias, allí está la representación de lo que va a ser Dios en el tiempo del fin. Mire que en medio del fuego y en medio de la dificultad estaba Jesús ahí en medio de ellos protegiéndolo, y dice que ni siquiera sus vestidos olían a humo. Es por eso mismo es que el pueblo de Dios en el tiempo del fin, antes de la gran tribulación, los que son fieles, los que no adoren a la imagen ni a la bestia, ellos van a ser sellados. O sea, el pueblo de Dios va a ser sellado, y eso es lo que representa la seguridad. Cuando pasen por el horno de fuego, Jesús va a estar con nosotros, va a estar ahí cuidándonos y protegiéndonos. Posiblemente nosotros no vamos a verlo, pero al estar preparados, al habernos preparados, al haber estudiado lo que hemos estudiado y aumentar nuestra fe en Dios, sabemos que Él lo va a cumplir, que Él va a ser fiel para con sus hijos.
Entonces vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de esto. Dice en Profetas y Reyes, página 372, dice: mientras los 3 hebreos estaban delante del rey, él se convenció de que poseían algo que no tenían los otros sabios de su reino. Habían sido fieles en el cumplimiento de todos sus deberes. Les daría otra oportunidad si tan solo indicaban buena disposición a unirse con la multitud para adorar la imagen. Les iría bien. Pero si no la adoráis, añadió, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y con la mano extendida hacia arriba, en son de desafío, preguntó: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea que allí este gobernante estaba desafiando a Dios, desafiando directamente a Dios, porque esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que cuando alguien se levanta contra el pueblo de Dios, no se está levantando contra su pueblo, está levantándose directamente contra aquel que lo hizo su posesión y quien lo aprobó como hijo de él, como hijos de él. Entonces estaba levantándose directamente contra Dios. Y mire lo que sigue diciendo en la página 373. Dice: entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa y había procurado que se encendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero el Señor no olvidó a los suyos. Cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona, y juntos anduvieron en medio del fuego. En la presencia del Señor del calor y del frío, las llamas perdieron su poder de consumirlos. Maranata, el Señor viene, página 220, dice así: se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. O sea que aquí estamos viendo que esa imagen que se levantó allá en la Babilonia por Nabucodonosor es lo que representa, lo que va a representar el día de domingo, que se va a levantar para ser adorado en ese día. Y dice así: se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación. Recordemos eso. Dice: el decreto que ordena el culto de este día, el domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. ¿Dónde va a comenzar? En Estados Unidos. Se va a empezar. Claro, porque es la potencia en este tiempo. Sigue diciendo, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 46. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Miren, hermanos, esto me hace pensar en aquellos hermanos que se llenan de sensacionalismo. Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar acerca de estos temas y escuchar acerca de algunos hermanos que en vez de tomar las cosas pensando en las promesas que Dios nos ha dado y en que las cosas van a suceder, se llenan de sentimientos que no son los que Dios planeó al dejar estos temas o al dejar estas doctrinas en la Biblia, estas enseñanzas. Entonces, estas personas empiezan a tratar de buscar un lugar seguro, un lugar a donde irse para estar mejor, para que no les pase lo que la palabra de Dios dice que va a suceder. Y no, hermanos, esa no es la motivación que nos debe llevar a prepararnos. O sea, la motivación que nos lleva a prepararnos no es el temor ni el miedo.
Al contrario, es la seguridad de que si hacemos lo que Dios nos está diciendo, vamos a estar seguros bajo su manto, su protección. O sea, que nosotros debemos, cualquier cosa que vayamos a hacer con respecto a lo que está escrito en la palabra de Dios, en las profecías, debe ser con oración y con fe. No con sensacionalismo ni con emociones que salen de nuestros corazones. Mire lo que ha sucedido en el pasado, por ejemplo, cuando en el 2002 sucedió lo de los computadores, estas cosas. ¿Cuántos hermanos no se dejaron llevar por el sensacionalismo? ¿Y cuántos no salieron al campo? Yo no sé para dónde fueron. Y sus vidas en cierta forma, primero dan un mal testimonio. Y segundo, sus vidas se ven debilitadas espiritualmente porque se dan cuenta que lo que hicieron no fue correcto. Y tercero, acaban con su economía, acaban con lo que Dios les ha provisto para mantenerse. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso. Y también últimamente también he escuchado de personas que piensan que como en Estados Unidos es donde se va a iniciar esto, entonces salen corriendo para sus países, dejando todo atrás, o se van al campo donde no saben cómo vivir en ese lugar, no saben lo difícil que es mantenerse en el campo, y entonces se chasquean. Pero también conozco de personas que lo han hecho con oración, hermanos que lo han hecho bien, con oración, y han sido guiados por Dios, y les ha dado la señal, y les ha mostrado el lugar donde deben ir para hacer bendición, y lo están haciendo. Eso es para honra y gloria de Dios. Vamos a seguir con la última ilustración, la de Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21. En Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21 habla acerca de la destrucción de Jerusalén, y también en la destrucción de Jerusalén hay dos etapas. La etapa donde Jerusalén fue rodeada por el ejército romano, ¿ok? Entonces leamos lo que dice el 20 y el 21 de Lucas 21, dice así: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Ahora, ¿cuáles fueron las dos etapas entonces de la destrucción de Jerusalén? Ustedes saben que en la historia está escrita que inicialmente cuando el ejército romano se acercó a Jerusalén y la rodeó, ellos estuvieron un tiempo ahí rodeando a Jerusalén, pero los discípulos que habían recordado y habían escuchado a Jesús hablando de esto, ellos recordaron que iba a haber una señal para ellos salir. Entonces, el ejército romano rodeó a Jerusalén, pero de un momento a otro, ellos se retiraron. Y fue por una provisión divina. Dice que se retiraron sin ninguna razón. Y en ese momento fue el momento entonces que ellos, los discípulos o el pueblo de Dios, los que estaban preparados, los que sabían que era lo que tenían que hacer, salieron de la ciudad. Y cuando ellos se fueron y escaparon, entonces el ejército romano volvió. Y en ese momento en que el ejército romano volvió, ahí fue donde destruyó a Jerusalén y mató a todos los que estaban dentro de la ciudad. Esas son las dos etapas. ¿Cuáles son las dos etapas? La primera etapa es cuando el ejército romano rodea a Jerusalén, la primera etapa, y la segunda etapa es cuando se retira y vuelve ya con muerte y con destrucción. Ahí podemos entonces nosotros ver las dos etapas de la tribulación. Vamos a ver en el Espíritu de Profecía que nos habla acerca de esto, en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166. Ya vamos a terminar. No está lejos, escuchen esto, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Sigue diciendo, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Y quiero
que escuchemos bien esto, porque esto lo dice ella en el mensaje Selectos, tomo 2, 4, 15, con respecto a cómo se debe hacer esa salida. Ahora, esto está hablando de que nosotros hemos sido aconsejados para vivir en el campo, pero no todos pueden vivir en el campo, no todos tienen los recursos para hacerlo. Y cuando escuchamos los mensajes de salir del campo, tenemos que tener cuidado cómo lo hacemos. Tiene que ser con oración y con dirección divina. Y claro está que va a llegar el momento que es cuando se cumpla la profecía del decreto de muerte, que es cuando ya el que tenga que salir, tiene que salir, porque ya llegó el momento de hacerlo. Pero en este tiempo, cuando se han levantado tantos hablando de la salida al campo, hay que tener mucho cuidado cómo se toman esos mensajes. Recordemos que sí, es muy bendecido vivir en el campo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, porque el campo ayuda mucho a la vida espiritual, pero también tenemos que prepararnos para eso. Escuche lo que dice aquí. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Sigue diciendo que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola, que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e repulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque ya hemos tenido experiencia con familias que han hecho esto, lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, y se han chasqueado. Sigue diciendo, para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación sensata, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. Dios no quiere que nosotros salgamos corriendo como si no tuviéramos un Dios poderoso que nos dirige y que nos protege y que nos cuida y que nos ayuda. Cuando nosotros estamos en una dificultad, hermanos, cuando nosotros estamos en problemas y doblamos rodilla y oramos a Dios, estamos demostrándole y diciéndole a Él que en Él confiamos. Pero si nosotros hacemos lo que hicieron los discípulos en la barca cuando vino la tempestad, que empezaron a luchar con sus propias fuerzas contra esa huracán, entonces va a llegar el momento en que nos damos cuenta que por nosotros mismos no vamos a poder y vamos a quedar chasqueados. Y en vez de ser el nombre de Dios glorificado, va a ser vituperado, vamos a dar una mala impresión de eso. Así que eso es importante tenerlo en cuenta, no solamente en este sentido cuando estamos hablando del decreto de muerte, sino en todos los temas que hemos visto. Porque el motivo de los temas que están aquí en la Biblia y que son proféticos es para darnos más confianza, para sentir más seguridad en el sentido de que sepamos que estamos preparados como debe ser para llegar al momento en que se van a presentar estos eventos. Una de las cosas es motivarnos a prepararnos, no desordenadamente ni levantar ni alimentar en nosotros sentimientos de ansiedad o sentimientos de temor. No, es al contrario, es para darnos firmeza y seguridad en las promesas que Dios ha dado. Eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta cuando nosotros estudiamos estos temas. Ustedes van a escuchar en el mundo muchas cosas y ahora se están escuchando que preocupan a las personas, que traen ansiedad, depresión y estrés. Pero nosotros como hijos de Dios que conocemos estas cosas, cómo se van a presentar y por qué se están presentando, es cuanto más seguros y confiados en Dios debemos estar.
Vamos a leer unos textos para terminar, para que nos vayamos con el corazón confiados del que el Señor nos guía, nos enseña y nos fortalece, pero que necesitamos hacer nuestra parte, y es desear estar a su lado para obedecerle y para ser fieles a Él. Escuchen lo que dice en el Espíritu de Profecía, en el conflicto de los siglos, página 580. Dice así: cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia le preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen, que se encuentra en Apocalipsis 14, 9 y 10, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es lo que estamos viendo. Nadie quiere escuchar esto, nadie quiere saber de esto, solamente quieren escuchar fábulas. Es más, tenemos hasta gobernantes que dicen cosas increíbles y la gente está detrás de ellos. Porque no estudian, no escudriñan, no tienen las mentes claras ni abiertas, realmente. Están siguiendo fábulas. Pero cuando se les habla de esto, de cómo están escritas las cosas en la Biblia, entonces no quieren saber. Lo que quieren saber es de que Dios nos va a fortalecer. Bueno, sí nos va a fortalecer, pero que no importa lo que hagamos, vamos a estar tranquilos porque en su momento Dios nos va a dar el poder. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero últimamente se está levantando otra doctrina de otros hermanos que salieron de la iglesia y que están por ahí hablando, diciendo que en el tiempo del fin Dios va a usar su poder para salvar a todo el mundo. Y entonces dicen, ¿y es que nosotros no creemos en el poder de Dios? Dios tiene poder para salvarnos y Él dice, y toman varios textos de la Biblia para decir que Dios va a usar su poder para limpiar a todos los humanos, a todos, y los va a salvar a todos. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que alguien saque una enseñanza como esa solamente con decir de que Dios tiene poder para hacerlo, cuando si él hubiera usado su poder, lo hubiera usado desde el principio, hubiera usado su poder para acabar con Satanás y para acabar con el pecado desde un principio? Él hubiera usado el poder para destruir a los inicuos desde un principio, para restablecer todas las cosas nuevamente. Pero Él es un Dios justo, Dios amoroso, misericordioso. Él quiso enseñarle al universo y a los mundos no caídos lo malo de la pecaminosidad, de lo malo de rebelarse contra Él, de hacer lo que Él no manda. De esa manera es como Él está demostrándolo. ¿Para qué? Para que los mundos que Él creó puedan ver en ese ejemplo y no haya más pecado en el universo. Nunca más nadie se rebele contra Él. Pero esto, hermanos, no sé, hermanos. La verdad, yo me quedo asombrado de ver cómo estos hermanos salen con unas fábulas y unas enseñanzas que malinterpretan las Escrituras. Vamos a seguir leyendo en la página 581 del Conflicto de los Siglos. Dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. El celo de aquellos que obedecen al Señor aumentará cuando el mundo y la iglesia se unan para anular la ley. Esto se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 144. Lo que impulsará al pueblo de Dios en el último momento es precisamente el ataque a la ley de Dios.
Sigue diciendo, cada objeción que se suscite contra los mandamientos de Dios abrirá paso al progreso de la verdad y capacitará a sus abogados para presentar su valor ante los hombres. Hay una belleza y una fuerza en la verdad que nada puede hacer tan evidente como la oposición y la persecución. Y por último, vamos a ver lo que dice Salmos 119, versículos 99 y 104. Escuchen, el salmista sabía acerca de esto, lo importante de la ley de Dios, y él la exaltaba a lo sumo. Y dice allí, el salmista dice, tus testimonios son mi meditación, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La única manera, mis hermanos, de poder discernir el engaño es que nos mantengamos cerca a Dios y que escudriñemos su palabra. Y entonces, al adquirir el conocimiento de su palabra, que es su carácter, que tiene que ver con la ley de Dios, entonces vamos a comprender claramente lo malo de la pecaminosidad. Y entonces allí es cuando vamos a aborrecer en nuestros corazones el pecado. Y desearemos entonces ser semejantes a Cristo. Ser semejantes, tener su carácter. Y cuando sintamos eso y cuando hagamos eso, entonces cuando llegue el momento de que se cumpla la profecía, todos aquellos que hayan hecho de esa manera seremos sellados para entonces recibir la vida eterna. Mis hermanos, espero que el Señor esté hablando a vuestros corazones y que no tengamos temor mientras nosotros nos aferremos a Él y hagamos su voluntad.